En este video vamos a ver el análisis de circuitos resistivos. Primero que todo debemos diferenciar entre la conexión de circuitos en serie y circuitos en paralelo. En el caso de los circuitos en serie, nosotros vamos a tener dos o más elementos en serie cuando comparten un nodo en particular. Y ese nodo no está compartido con ningún otro elemento. Por ejemplo, en este caso R1 está en serie con R2, R2 con R3 y así sucesivamente hasta Rn. El circuito serie se pierde si yo conectase aquí en medio algún otro elemento. Al hacer eso, ya no estarían compartiendo únicamente y de manera exclusiva el nodo estos dos elementos R1 y R2. Por lo tanto, la conexión serie se perdería. Entonces, para que tenga yo un circuito en serie, deben compartir única y exclusivamente un nodo esos dos elementos. El nodo lo vamos a definir como la conexión de esos dos elementos, así como todos los alambres ideales que tengamos en ellos. En este caso, este es nuestro punto de conexión, pero también lo vamos a considerar todos estos alambres ideales. En este caso tenemos n resistencias conectadas en serie y en los extremos de esas resistencias yo puedo obtener una resistencia equivalente entre los puntos A y B, siempre y cuando R1, R2, R3 y así sucesivamente hasta Rn estén conectadas todas en serie. Entonces, esa resistencia total que existe desde el punto A hasta el punto B va a ser la sumatoria individual de cada valor de los resistores que involucran a ese dispositivo. Es decir, la resistencia que existe de A a B va a ser la sumatoria de R1 más R2 más R3 más R4 y así sucesivamente hasta la enésima resistencia. Para el caso de los circuitos en paralelo, tenemos un circuito paralelo o dos elementos en paralelo cuando estos comparten sus dos nodos. No importa en este caso que un tercer elemento esté compartiendo alguno de esos dos nodos, siempre y cuando solamente comparta este nodo en particular o lo tenga en la parte de arriba. R1 y R2, como siguen compartiendo sus dos nodos, siguen estando en paralelo ellos dos. La forma en que se puede interrumpir un paralelo o que se puede dejar de ser en paralelo es que yo tenga o introduzca en medio de esos dos elementos un tercer elemento. Entonces, en este caso, ya R1 y R2 ya no están compartiendo sus nodos respectivos porque ya tenemos un elemento intermedio que evita que tengamos ese nodo junto. En el caso de la parte de abajo, aquí sí siguen compartiendo sus nodos, pero para que exista el paralelo deben ser a fuerzas los dos nodos. Entonces, para nosotros poder tener esos dos elementos en paralelo, ambos nodos deben estar compartidos por los dos elementos. Y así sucesivamente, si yo tuviera aquí un tercer elemento, o un cuarto elemento, o un quinto elemento, y así sucesivamente, siempre y cuando estén compartiendo dos de esos nodos. Ahora bien, si tengo un arreglo resistivo de n resistencias en paralelo, puedo obtener el total de esas resistencias, es decir, la resistencia total de A a B va a ser igual a la suma de los inversos de R1 más 1 en R2 más y así sucesivamente hasta el enésimo término, y a eso le vamos a sacar el inverso. En pocas palabras, la resistencia total de un arreglo de resistencias en paralelo va a ser el inverso de la suma de todos los inversos. Para el caso particular de que tenemos solamente dos elementos, yo puedo utilizar la configuración que me dice cuál es la resistencia total de 1 y 2. Puedo utilizar la siguiente fórmula: R1 por R2
entre R1 más R2. Y eso me va a dar el total de estas dos resistencias en particular. Esta fórmula se utiliza solamente con esa combinación de dos elementos. Para 3 o más elementos debemos utilizar esta otra fórmula. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este circuito resistivo y yo quiero calcular cuánto vale la resistencia total entre los puntos A y B. Lo primero que tengo que hacer es verificar si tengo elementos conectados en serie y conectados en paralelo. Por ejemplo, la resistencia de 10 ohms no está conectada ni en serie ni en paralelo con la de 20 ohms, porque aquí tengo un punto intermedio, que es decir, la conexión en A. Entonces, si yo no tuviera esta conexión en A, 10 y 20 sí estarían en serie, pero como yo es donde voy a medir, es uno de los puntos donde tengo que medir, entonces ya existe un elemento externo. Vamos a suponer que aquí estoy conectando mi ohmmetro, entonces ya estos dos elementos no pueden existir en serie. Tampoco están en paralelo porque hay un elemento entre los otros dos nodos que están compartiendo estas dos resistencias. Por lo tanto, este elemento no me permite tener a estos dos elementos en paralelo. Lo mismo sucede con este y esta. Ni están en serie ni están en paralelo, porque aunque comparten este nodo, estos otros dos nodos se ven interferidos por el resistor de en medio. Lo mismo sucede con este y este elemento. No están en serie ni en paralelo. Pero ¿qué pasa con estos dos? En este caso, estos dos elementos sí los podemos simplificar porque ambos comparten un nodo y dentro de este nodo no hay ningún otro elemento que esté conectado, por lo que estos dos elementos se encuentran en serie. Entonces, sustituyendo ese circuito, yo lo puedo poner de esta forma. Mi resistencia de 10 ohms, mi resistencia de 20 ohms, la conexión intermedia que yo tengo aquí, mi resistencia de 30 ohms, la resistencia de 40 ohms, la resistencia aquí de 50 ohms y la sumatoria que yo tengo aquí entre este elemento y este elemento. Como están en serie, recordemos que en serie la resistencia total de esos dos elementos es la suma de ambos elementos. Entonces 60 más 70 ohms nos da un valor de 130 ohms. Entonces esto yo lo voy a sustituir por una resistencia de 130 ohms. Ahora veamos en este nuevo circuito que al simplificar estos dos elementos ya me queda este elemento con este en paralelo. ¿Por qué? Porque están compartiendo este nodo y este nodo. A pesar de que tengo otros elementos conectados en esos nodos, no hay ninguno intermedio que altere la conexión de estos nodos y de este nodo. Por lo tanto, el resistor de 50 ohms con el de 130 ohms están conectados en paralelo. Entonces, vamos a simplificar ahora esa conexión. Entonces tengo mi resistor nuevamente de 10 ohms. Tengo acá el de 20 ohms. Tengo el de 30 ohms. Tengo el de 40 ohms. Y ahora vamos a simplificar estos dos. Y estos dos elementos están conectados en paralelo. Y como son dos elementos, voy a utilizar la reglita que acabamos de mencionar hace algunos minutos, donde yo tengo que esta resistencia pues va a ser el valor de 50 por 130 entre la sumatoria de estos dos, que sería de 180. Y este valor me da aproximadamente de 36.11 ohms. Entonces, sustituyendo esos valores, aquí tengo 36.11 ohms. Ahora, de esa nueva simplificación, yo tengo ahora estos dos elementos en serie.
porque están compartiendo un nodo y dentro de este nodo no hay nadie más que esté conectado, no tengo ningún otro elemento conectado. Entonces vamos a simplificar ese circuito. Nuevamente tengo la de 10 ohms, tengo la de 20 ohms, 30 ohms y voy a simplificar los dos elementos que estoy mencionando, 20, 30. Entonces voy a tener 40 en serie con 36.11. Mi resultado, como están en serie, pues los voy a sumar y me da un valor de 76.11 ohms. Ahora, de este nuevo circuito puedo observar que la resistencia de 76.11 ohms y la de 30 ohms están en paralelo porque comparten estos dos nodos. Y aunque tengo este conectado aquí, no hay ninguno intermedio que me limite la conexión de estos dos resistores. Por lo tanto, estos dos los voy a simplificar en paralelo. Entonces, simplificándolo, nuevamente tengo mi resistencia de entrada de 10 ohms, 20 ohms. Y aquí voy a simplificar teniendo estos dos en paralelo, que es el resultado de multiplicar 30 por 76.11 entre la sumatoria de estos dos, que es 106.11. Esto me da un aproximado de 21.51 ohms. Ahora, de este último circuito que obtuve, puedo observar que esta de 10 ohms y el resultado de 21.51 ohms están en serie porque comparten este nodo y no hay ninguno otro que me bloquee esta trayectoria. Entonces, como están en serie, ahora los voy a sumar, es decir, 10 ohms más 21.51 ohms. Y el circuito que me queda es el siguiente. Entonces la sumatoria de esto es 31.51 ohms y la resistencia de 20 ohms que tenía anteriormente. Ahora bien, de este último circuito yo puedo observar que estas dos resistencias ahora sí comparten el paralelo. No importa que aquí tenga conectado mi multímetro, en este caso un ohmmetro, porque estos dos elementos comparten estos dos nodos, por lo tanto están en paralelo. Entonces mi resistencia total del punto A y punto B va a ser el resultado de multiplicar 31.51 por 20 entre la sumatoria, que es 51.51, y eso me da un valor aproximado de 12.2 ohms. Y este circuito que teníamos en total con todos estos valores resistivos lo podemos simplificar entre el punto A y B por un resistor equivalente de 12.2 ohms. Cabe destacar que puede haber configuraciones en las cuales no se pueda simplificar usando serie o paralelo debido a algunos otros tipos de conexiones. Entonces lo que se hace en ese caso es obtener a través de algún teorema que vamos a ver posteriormente la resistencia total equivalente.